El día que Elena entró en la sala de partos, pensó que por fin conocería al hombre que había amado durante 8 años como padre de su hijo. Pero cuando abrió los ojos después del dolor más insoportable de su vida, no encontró a su esposo a su lado. Encontró a su amante. La mujer estaba allí embarazada de varios meses, sonriendo mientras sostenía una carpeta con los papeles del divorcio. «Firma», dijo el esposo de Elena con una frialdad aterradora. «Hoy termina nuestro matrimonio». Elena, todavía débil, miró hacia la cuna. Entonces el médico revisó al recién nacido, palideció y preguntó: «¿Quién es el padre de este bebé?». La habitación quedó completamente en silencio. Porque el resultado que estaba a punto de revelar cambiaría no solo aquel matrimonio, sino el destino de 3 familias para siempre. Elena Vargas tenía 34 años y había pasado los últimos 8 creyendo que conocía perfectamente a su marido. O eso pensaba. Aquella mañana, mientras las primeras luces del amanecer entraban por las ventanas del hospital, Elena estaba acostada en una cama de maternidad, respirando con dificultad. Una contracción le atravesó el cuerpo. Apretó las sábanas con ambas manos. La enfermera se acercó rápidamente. «Respire, señora Vargas». «Muy bien. Ya casi está». Elena cerró los ojos. Había esperado aquel momento durante meses. Su bebé. Su pequeño milagro. Durante todo el embarazo había imaginado cómo sería tenerlo entre sus brazos. Había comprado una pequeña manta azul, había preparado una habitación y hasta había escrito una carta para él. Pero había una cosa que nunca había imaginado: dar a luz completamente sola. Porque su esposo, Daniel, llevaba casi 1 hora sin aparecer. Elena miró el teléfono sobre la mesa. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. ¿Su esposo viene de camino?, preguntó la enfermera. Elena tragó saliva. Sí, dijo que estaría aquí. No quiso decir la verdad. Daniel había dejado de comportarse como un esposo desde hacía meses. Llegaba tarde. Evitaba mirarla. Dormía en otra habitación. Y cuando Elena intentaba hablar sobre el bebé, él respondía con monosílabos. Pero ella se había convencido de que era estrés. Daniel dirigía una importante empresa inmobiliaria y estaba atravesando una etapa complicada. Eso era lo que él le había dicho. Elena había querido creerle. Porque amar a alguien también significa inventar excusas para no aceptar una verdad dolorosa. Otra contracción llegó. Elena gritó. No puedo. Sí puede, respondió la enfermera. Su bebé está a punto de llegar. Y entonces las puertas de la sala se abrieron. Elena giró la cabeza. Por fin. Daniel. Pero su rostro no tenía ninguna expresión de preocupación. Entró vestido con un elegante traje oscuro. Y no estaba solo. Detrás de él apareció una mujer alta, rubia, perfectamente maquillada y con un abrigo blanco. Elena dejó de respirar por unos segundos. Conocía a aquella mujer. La había visto una vez. En una fotografía que Daniel había borrado rápidamente de su teléfono. Era Valeria. Su secretaria. Pero había algo que Elena no sabía entonces. Valeria no solo era la secretaria de Daniel. También estaba embarazada. Y cuando entró en la sala, colocó una mano sobre su vientre y sonrió. Hola, Elena. Elena la miró confundida. ¿Qué haces aquí? Daniel no respondió inmediatamente. Caminó hasta la cama y dejó una carpeta sobre la mesa. El sonido de los papeles al caer fue extrañamente fuerte. Tenemos que hablar. Elena miró la carpeta. ¿Ahora? Daniel asintió. Ahora. Estoy a punto de dar a luz. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Daniel respiró profundamente. Por primera vez, Elena notó algo extraño en sus ojos. No era tristeza. Era determinación. Porque hoy todo cambia. Valeria se acercó lentamente. Daniel, quizá deberíamos esperar. Elena levantó la mirada hacia ella. ¿Esperar qué? Valeria no contestó.
Daniel abrió la carpeta. Elena vio la primera página. Acuerdo de divorcio. Sintió que el corazón se le detenía. No. Daniel la miró. Quiero que firmes. Elena soltó una pequeña risa nerviosa. Esto es una broma. No. Daniel, por favor. Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Elena. Pero yo estoy dando a luz a tu hijo. Daniel respondió con una frialdad que ella jamás había escuchado. Precisamente por eso quiero resolverlo hoy. Valeria bajó la mirada. Elena observó su vientre. Luego miró a Daniel. ¿Ella está embarazada? Silencio. La respuesta estaba en los ojos de ambos. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Cuánto tiempo? Daniel no respondió. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Elena. Contéstame. Valeria intervino. Desde hace casi un año. Elena se quedó inmóvil. Un año. Mientras ella preparaba la habitación del bebé. Mientras ella esperaba a Daniel cada noche. Mientras ella le decía que todo estaría bien. Él había estado construyendo otra familia. Elena llevó una mano a su abdomen. ¿Y por qué la trajiste aquí? Daniel tomó la carpeta. Porque quiero que entiendas que mi decisión es definitiva. ¿Quieres divorciarte de mí mientras estoy dando a luz? Sí. La palabra cayó como una sentencia. Elena sintió otra contracción. Se dobló de dolor. La enfermera se acercó. Señor, tiene que salir. Ahora. Daniel no se movió. Solo necesito su firma. Fuera. Ordenó la enfermera. Valeria tomó el brazo de Daniel. Vamos. Antes de salir, Daniel miró a Elena. Cuando nazca el niño hablaremos sobre la custodia. Elena levantó la cabeza. No vas a quitarme a mi hijo. Daniel respondió. Eso dependerá de muchas cosas. Y salió. Pero justo cuando las puertas se cerraban, Elena escuchó algo que la dejó completamente confundida. Valeria le dijo a Daniel en voz baja. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo antes de que nazca? Daniel respondió. Tengo que hacerlo antes de que descubra la verdad. Elena abrió los ojos. ¿Qué verdad? La siguiente contracción fue tan fuerte que no pudo pensar. Doctor. El equipo médico entró rápidamente. Elena, míreme. Su bebé ya viene. Ella lloraba. No por el dolor, sino porque en aquel momento comprendió que el hombre al que había amado durante 8 años acababa de destruir su vida en el momento más vulnerable de todos. Pero todavía no sabía que Daniel había cometido un terrible error. Porque aquella misma noche, un pequeño bebé abriría los ojos. Y una simple prueba médica comenzaría a revelar un secreto que nadie estaba preparado para enfrentar. Las horas siguientes fueron una mezcla de dolor, lágrimas y confusión. Elena apenas podía distinguir las voces a su alrededor. Vamos, Elena. Un último esfuerzo. Ya podemos ver la cabeza. Ella apretó los dientes. Pensó en su madre. En su infancia. En todas las veces que había imaginado tener una familia feliz. Y entonces pensó en Daniel. Una lágrima cayó por su mejilla. No voy a dejar que me destruya, susurró. La enfermera la escuchó. Eso es. Concéntrese en su bebé. Elena respiró profundamente. Y finalmente. Se escuchó un llanto. Un llanto fuerte. Vivo. Perfecto. Elena comenzó a llorar. Mi bebé. El médico levantó al recién nacido. Es un niño. Elena extendió los brazos. Dámelo. El pequeño fue colocado sobre su pecho. Ella lo abrazó con una fuerza delicada. Por primera vez en muchas horas, sonrió. Hola, mi amor. El bebé dejó de llorar al sentir el calor de su madre. Elena lo besó en la frente. Mamá está aquí. Entonces la puerta se abrió.
Daniel había regresado. Y esta vez no estaba solo. Valeria estaba detrás de él. Elena los miró. No dijo nada. Daniel se acercó a la cama. Miró al bebé. Ese es mi hijo. Elena levantó lentamente la mirada. Sí. Daniel observó al recién nacido durante varios segundos. Pero algo en su expresión cambió. No parecía feliz. Parecía preocupado. Muy preocupado. ¿Qué ocurre? Preguntó Elena. Daniel no respondió. El médico revisó nuevamente los documentos del nacimiento. Frunció el ceño. Señora Vargas. Sí. El médico miró al bebé. Después miró los resultados preliminares. Necesito hacerle una pregunta. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué pasa? El médico dudó. ¿Su esposo es Daniel Vargas? Sí. ¿Y él estuvo presente durante todo el embarazo? Elena miró a Daniel. No. Daniel palideció. El médico continuó. Entonces hay algo que debemos verificar inmediatamente. Valeria dio un paso atrás. ¿Qué quiere decir? El médico no contestó. Simplemente pidió una nueva prueba. Daniel se acercó. Doctor, ¿qué está pasando? El médico lo miró directamente. Necesitamos confirmar la paternidad. El silencio fue absoluto. Elena apretó al bebé contra su pecho. ¿Por qué? El médico bajó la voz. Porque hay una incompatibilidad médica que no podemos ignorar. Daniel miró a Elena. Por primera vez desde que había entrado en aquella habitación. Parecía tener miedo. Valeria también. Y entonces el monitor comenzó a emitir un sonido extraño. Una enfermera entró corriendo. Doctor. Todos se giraron. ¿Qué sucede? El bebé tiene una reacción inesperada. Elena se puso pálida. ¿Qué le pasa a mi hijo? El médico tomó al bebé inmediatamente. Señora, tranquila. Pero Elena no podía tranquilizarse. Dígame qué pasa. Daniel se acercó. Doctor. El médico levantó la mirada. Tenemos que llevarlo a neonatos. Elena comenzó a llorar. No. Es solo una precaución. No me lo quite. Daniel intentó acercarse. Pero Elena lo miró con una expresión que nunca había visto. No lo toques. Daniel se detuvo. Aquella mujer que había amado durante 8 años. Ahora lo miraba como si fuera un extraño. Y quizá lo era. Porque en las siguientes horas, mientras Elena luchaba por mantenerse despierta, Daniel descubriría que la prueba que había ordenado el médico podía destruir todas las mentiras que había construido. Y Valeria descubriría algo todavía peor. Algo relacionado con el bebé que llevaba en su propio vientre. Algo que podía cambiar para siempre la vida de todos. Y esa verdad apenas estaba comenzando a salir a la luz. Durante casi una hora, Elena permaneció sentada en aquella habitación, mirando fijamente la puerta por donde se habían llevado a su hijo. Cada segundo parecía interminable. No sabía qué estaba ocurriendo. No entendía por qué el médico había mencionado una incompatibilidad. Y sobre todo no entendía por qué Daniel parecía más aterrorizado que ella. La puerta finalmente se abrió. El doctor entró acompañado por una enfermera. Elena se levantó inmediatamente. Mi hijo. Está estable. Elena cerró los ojos y soltó el aire que llevaba reteniendo. Gracias a Dios. Pero todavía necesitamos realizar algunos análisis. Hagan todos los que sean necesarios. El médico asintió. ¿Hay algo más? Elena miró hacia él. ¿Qué? Necesitamos una muestra genética del padre. Daniel, que estaba junto a la ventana, se quedó completamente inmóvil. ¿De mí? Sí. Elena lo observó. Daniel tragó saliva. Por supuesto. Pero su voz tembló. El médico salió. Durante unos segundos nadie habló. Valeria permanecía sentada en una esquina.
Elena la miró. ¿Por qué estás todavía aquí? Valeria levantó la cabeza. Daniel me pidió que esperara. ¿Después de lo que hicieron? Valeria bajó la mirada. No sabía que esto iba a pasar. Elena soltó una amarga sonrisa. Tú sabías suficiente. Daniel intervino. Elena, no empieces. Ella lo miró incrédula. ¿No empiece qué? No quiero discutir ahora. Tú viniste al hospital con tu amante mientras yo estaba dando a luz para obligarme a firmar el divorcio. Creo que ya no tienes derecho a decirme cuándo puedo hablar. Daniel guardó silencio. Elena señaló la puerta. Vete. Elena. Vete. Daniel no se movió. Entonces Elena pronunció algo que lo dejó helado. Si realmente quieres divorciarte de mí, podrás hacerlo cuando mi hijo esté fuera de peligro. Pero si vuelves a amenazarme con quitarme su custodia, te prometo que lucharé hasta el último día de mi vida. Daniel la miró fijamente. No sabes con quién estás enfrentándote. Elena respondió. Y tú tampoco sabes quién soy yo ahora. Daniel se quedó sin palabras. En ese momento su teléfono comenzó a sonar. Miró la pantalla. Era su abogado. Contestó rápidamente. ¿Qué ocurre? La voz del abogado sonaba nerviosa. Daniel, necesito hablar contigo inmediatamente. Estoy en el hospital. Precisamente por eso. Daniel frunció el ceño. ¿Qué pasó? Encontré algo en los documentos de la empresa. ¿Qué cosa? El abogado hizo una pausa. Una transferencia de dinero muy grande. Daniel palideció. ¿De cuánto? 50 millones de euros. Elena alcanzó a escuchar la cifra. Daniel se alejó hacia el pasillo. ¿Quién autorizó esa transferencia? Tu firma aparece en el documento. Yo no hice eso. Lo sé. Daniel se quedó inmóvil. Entonces alguien falsificó mi firma. Eso parece. ¿A dónde fue el dinero? La respuesta llegó después de varios segundos. A una cuenta relacionada con Valeria. Daniel cerró los ojos. No puede ser. Desde la habitación, Valeria escuchó su nombre. Se levantó lentamente. ¿Qué sucede? Daniel la miró. ¿Qué hiciste? Valeria palideció. ¿De qué estás hablando? 50 millones. Ella abrió los ojos. Daniel. ¿Qué hiciste? Elena escuchó los gritos desde la habitación. Pero antes de que pudiera reaccionar, el médico apareció corriendo. Señora Vargas. Elena se levantó. ¿Qué pasa? Su hijo ha despertado. Las lágrimas llenaron inmediatamente sus ojos. ¿Está bien? Sí. Pero queremos enseñarle algo. Elena siguió al médico hasta la unidad neonatal. A través del cristal pudo ver a su pequeño moviendo lentamente las manos. Está luchando, dijo el médico. Elena sonrió entre lágrimas. Es fuerte. Como su madre. Entonces el médico recibió un sobre. Lo abrió. Su expresión cambió. Elena lo notó. ¿Qué dicen los resultados? El doctor respiró profundamente. La prueba de compatibilidad acaba de llegar. Elena miró hacia la incubadora. ¿Y? El médico levantó la vista. El resultado no coincide con lo que todos pensábamos. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué quiere decir? El médico dudó. Quiero que esté preparada antes de explicárselo. Dígamelo. El señor Daniel Vargas. El médico hizo una pausa. No es compatible genéticamente con el bebé. Elena se quedó completamente paralizada. ¿Qué? Necesitamos repetir la prueba para descartar un error. Daniel, que acababa de llegar al pasillo, escuchó las últimas palabras. ¿Qué ha dicho? El médico se volvió. Señor Vargas, su prueba de paternidad preliminar no coincide con la del bebé. Daniel miró a Elena. Ella también estaba en shock. Eso es imposible.
Gritó Daniel. El médico mantuvo la calma. Por eso repetiremos el análisis. Daniel se acercó a Elena. ¿Con quién me engañaste? Elena lo miró como si acabara de recibir una bofetada. ¿Cómo te atreves? El resultado dice que no es mío. Porque quizá no sea tuyo. Daniel se quedó congelado. Elena también. Ambos comprendieron al mismo tiempo lo que acababa de decir. Pero entonces una enfermera salió de neonatos con expresión de preocupación. Doctor. ¿Qué sucede? Encontramos otro resultado. El médico tomó el documento. Lo leyó. Y su rostro perdió todo color. ¿Qué dice? Preguntó Daniel. El médico levantó lentamente la mirada. El bebé no coincide con ninguno de los dos perfiles que esperábamos. Elena sintió un escalofrío. Entonces. El médico apretó el documento entre sus manos. Tenemos que descubrir quién es realmente el padre de este niño. Y en ese instante detrás de ellos Valeria comenzó a llorar. Porque ella sabía algo que ninguno de los presentes sabía todavía. Algo que llevaba 9 meses intentando ocultar. Algo que podía convertir aquel supuesto divorcio en el comienzo de una guerra familiar. Valeria permanecía inmóvil al final del pasillo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no hacía ningún intento por limpiarlas. Daniel la miró. ¿Por qué lloras? Ella no respondió. Valeria, te hice una pregunta. La mujer bajó la cabeza. Porque esto no debería haber ocurrido. Elena, todavía junto a la puerta de neonatos, observaba la escena con una mezcla de confusión y rabia. ¿Qué sabes? Valeria levantó lentamente los ojos. Nada. Mientes, dijo Elena. Daniel se acercó. Valeria, si sabes algo, tienes que decirlo ahora. Ella retrocedió. No puedo. ¿Por qué? Porque si lo digo, todo se acabará. Daniel frunció el ceño. ¿Qué se acabará? Valeria comenzó a temblar. El médico intervino. Señora, si posee información relacionada con el nacimiento o la salud del bebé, necesitamos conocerla inmediatamente. Valeria cerró los ojos. Durante unos segundos pareció luchar consigo misma. Finalmente susurró. Hay algo que nunca le conté a Daniel. Elena sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. ¿Qué? Valeria miró a Daniel. Cuando quedé embarazada, él creyó que era suyo. Daniel palideció. ¿Qué estás diciendo? Lo siento. ¿Qué estás diciendo? Valeria comenzó a llorar. No estoy segura de quién es el padre. Daniel dio un paso atrás. ¿No estás segura? Fue antes de que estuviéramos juntos oficialmente. Me dijiste que era mío. Pensé que lo era. Pensaste. Su voz resonó por todo el pasillo. El médico levantó una mano. Por favor. Estamos en un hospital. Daniel se pasó las manos por el cabello. Todo aquello estaba escapando de su control. Había llegado allí convencido de que tenía una vida perfectamente organizada. Una esposa a la que quería abandonar. Una amante que iba a convertirse en su nueva pareja. Un hijo que pensaba que era suyo. Y ahora nada parecía ser verdad. Elena observó a Daniel. Por primera vez desde que había entrado al hospital, no sintió tristeza por él. Sintió algo diferente. Desconfianza. Daniel, dijo lentamente, ¿cuándo empezaste realmente tu relación con Valeria? Él no contestó. Te lo estoy preguntando otra vez. Daniel bajó la mirada. Hace 11 meses. Elena hizo un cálculo mental. Su embarazo. Los meses que él había estado distante. Las fechas. Todo comenzó a encajar. Entonces estabas con ella mientras yo estaba embarazada. No sabía que iba a terminar así. Pero sí sabías que querías abandonarme. Daniel guardó silencio. Elena respiró profundamente. ¿Y todavía pensabas quitarme a mi hijo? Yo creía que era mío. No. Elena negó con la cabeza.
No querías a nuestro hijo. Querías utilizarlo para destruirme. Daniel no pudo responder. En ese momento apareció el abogado de Daniel. Llevaba una carpeta negra bajo el brazo. Daniel, tenemos otro problema. Daniel se giró. ¿Ahora qué? El abogado miró a Elena. Creo que será mejor hablar delante de todos. Habla. El abogado abrió la carpeta. Revisé los documentos de la transferencia de 50 millones. Y la persona que realizó la operación utilizó una autorización digital vinculada a la cuenta de Elena. Daniel miró inmediatamente a su esposa. ¿Tú? Elena abrió los ojos. ¿Qué? La transferencia salió usando tus credenciales. Yo jamás hice eso. El abogado negó con la cabeza. Eso es precisamente lo extraño. Daniel comenzó a respirar más rápido. Entonces alguien está intentando incriminarla. Exactamente. Elena miró al abogado. ¿Quién? El hombre sacó una fotografía. Todavía no lo sabemos. Pero había una grabación de la cámara de seguridad. Colocó el teléfono sobre la mesa. En la pantalla apareció una figura entrando en la oficina de Daniel. La imagen era borrosa. Pero llevaba una chaqueta blanca. Elena miró a Valeria. Valeria se quedó sin respiración. No. Daniel tomó el teléfono. Esa eres tú. No. Mírame. Valeria negó desesperadamente con la cabeza. No fui yo. El abogado amplió la imagen. La figura giró ligeramente. Y entonces apareció un detalle. Un pequeño lunar detrás de la oreja. Daniel se quedó congelado. Yo conozco a esa persona. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién es? Daniel no respondió. El abogado habló por él. Es alguien que trabaja directamente para la familia Vargas. Daniel cerró los ojos. No puede ser. ¿Quién? Insistió Elena. Finalmente Daniel levantó la mirada. Mi hermano. El silencio volvió a caer sobre todos. Elena frunció el ceño. Pensaba que tu hermano vivía en el extranjero. Eso creía yo. El abogado sacó otro documento. Regresó hace 3 semanas. Daniel tomó el papel. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque nadie sabía que había regresado. Entonces el teléfono de Daniel comenzó a sonar. Número desconocido. Contestó. ¿Quién habla? Durante varios segundos no escuchó más que silencio. Después una voz masculina respondió. Daniel. Daniel palideció. ¿Tú? La voz soltó una pequeña risa. Veo que finalmente estás empezando a hacer las preguntas correctas. ¿Dónde estás? Muy cerca. ¿Qué quieres? Lo mismo que siempre quise. Daniel apretó el teléfono. ¿Dinero? No. La voz hizo una pausa. Quiero lo que tu padre me quitó. Daniel se quedó inmóvil. Eso fue hace 20 años. Para ti. ¿Qué estás diciendo? Pregúntale a tu madre quién era realmente mi padre. La llamada terminó. Daniel bajó lentamente el teléfono. Elena lo observó. ¿Qué te dijo? Daniel no respondió. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta de neonatos volvió a abrirse. El médico salió con una expresión completamente distinta. Señora Vargas. Elena corrió hacia él. ¿Qué pasa? El médico sostuvo un nuevo sobre entre las manos. Repetimos las pruebas. Y esta vez obtuvimos una coincidencia parcial. Daniel dio un paso adelante. ¿Con quién? El médico miró primero a Elena. Después a Daniel. Con una persona cuyo nombre no aparece en los registros familiares del bebé. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Quién? El médico abrió el sobre. Y antes de pronunciar el nombre, miró hacia el final del pasillo. Allí estaba un hombre desconocido. Observándolos en silencio.
Y cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, él pronunció una sola frase. Ese niño pertenece a mi familia. El pasillo quedó completamente en silencio. Elena miró al desconocido sin entender. Era un hombre de unos 40 años, alto, elegante y con una expresión demasiado seria para ser un simple visitante. Daniel avanzó lentamente. ¿Quién eres? El hombre no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecieron fijos en Elena. Después miró hacia la habitación donde estaba el recién nacido. Mi nombre es Adrián Montes. Daniel palideció. No. Adrián lo observó. Sí. Tú no puedes estar aquí. Pero estoy aquí. Elena miró a Daniel. ¿Lo conoces? Daniel apretó la mandíbula. Es el hijo de un antiguo socio de mi padre. Adrián sonrió con amargura. No exactamente. Dio un paso hacia ellos. Soy el hijo del hombre al que tu padre destruyó. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué tiene que ver eso con mi hijo? Adrián miró al médico. Enséñales el resultado. El médico dudó. Todavía debemos confirmar la prueba con un análisis más completo. Hágalo, respondió Adrián. Pero ya sabe lo que encontrará. Daniel se acercó amenazadoramente. Aléjate de mi familia. Adrián soltó una breve carcajada. ¿Tu familia? Miró a Elena. ¿Todavía te atreves a llamarla así después de haber llevado a tu amante al parto para obligarla a divorciarse? Daniel se quedó paralizado. Elena sintió que la vergüenza se transformaba en indignación. ¿Cómo sabes eso? Adrián la miró directamente. Porque llevo meses observando a Daniel. ¿Por qué? Porque sabía que algún día cometería un error. Daniel apretó los puños. ¿Qué quieres de mí? La verdad. ¿Sobre qué? Adrián señaló al bebé. Sobre ese niño. Elena negó con la cabeza. No entiendo nada. Adrián suavizó la expresión. Y tienes derecho a no entenderlo. Te han mentido demasiado. Daniel intervino. No le metas ideas en la cabeza. ¿Ideas? Adrián sacó un pequeño sobre de su bolsillo. Entonces explícale esto. Lo dejó sobre una mesa. Elena lo tomó. Dentro había una fotografía. Era una fotografía antigua. Una mujer joven aparecía abrazando a un bebé. Elena reconoció inmediatamente a la mujer. Es mi madre. Daniel la miró sorprendido. ¿Cómo tienes esta foto? Adrián respondió. Porque mi padre la tenía guardada. Elena sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué tendría mi padre una fotografía de mi madre? Adrián corrigió suavemente. Mi padre. Elena lo miró confundida. ¿Qué? Tu madre y mi padre estuvieron juntos hace muchos años. Daniel negó con la cabeza. Eso es imposible. No para ellos. Adrián sacó otro documento. Antes de morir, mi padre dejó una carta. Elena comenzó a leer. Sus manos temblaban. La carta hablaba de una relación secreta. De una separación forzada. De una familia que había utilizado dinero y amenazas para mantenerlos separados. Y al final aparecía una frase que hizo que Elena dejara caer el documento. Si algún día nace un niño de nuestra sangre, protégelo de los Vargas. Elena miró a Daniel. ¿Qué significa esto? Daniel parecía completamente perdido. No lo sé. Pero Adrián lo miró fijamente. Tú sí deberías saberlo. No sé nada. Entonces pregúntale a tu madre. Daniel se quedó inmóvil. Mi madre murió hace 5 años. Antes de morir dejó un secreto. Elena sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué secreto? Adrián no respondió. Miró al médico. ¿El bebé sigue estable? Sí. Entonces quiero verlo. Elena inmediatamente se interpuso. No. Adrián aceptó el rechazo con una ligera inclinación de cabeza. Lo entiendo. No sé quién eres.
Todavía no. La frase hizo que Elena frunciera el ceño. ¿Qué significa eso? Adrián la miró. Significa que cuando llegue el resultado definitivo comprenderás por qué estoy aquí. Daniel dio un paso hacia él. Si intentas acercarte a mi hijo. Adrián lo interrumpió. ¿Tu hijo? Daniel se quedó callado. Adrián señaló el sobre. La ciencia ya está respondiendo esa pregunta. En ese momento el médico recibió una llamada. Escuchó durante unos segundos. Después su rostro cambió. Necesito que todos esperen aquí. Elena lo sujetó del brazo. ¿Qué pasa? Acaban de llegar nuevos resultados. ¿Son del bebé? Sí. ¿Y? El médico respiró profundamente. Tenemos una coincidencia genética mucho más clara. Daniel se acercó. ¿Con quién? El médico miró a Adrián. Con él. Elena abrió los ojos. Adrián cerró los párpados. Daniel retrocedió. Eso no puede ser. La prueba indica una relación biológica directa, explicó el médico. Todavía debemos completar el análisis de paternidad, pero la coincidencia familiar es demasiado fuerte para ignorarla. Elena miró a Adrián. ¿Eres el padre de mi hijo? Adrián no respondió. Y ese silencio fue más inquietante que cualquier palabra. Daniel comenzó a perder el control. Tú no puedes ser el padre. Adrián finalmente habló. Yo nunca dije que lo fuera. Elena quedó desconcertada. Entonces, ¿qué significa la prueba? Adrián la miró con tristeza. Significa que el bebé pertenece a mi familia. ¿Pero cómo? Adrián bajó la voz. Porque existe otra posibilidad. Elena sintió un escalofrío. ¿Cuál? Adrián miró a Daniel. Que el verdadero padre no sea ninguno de los hombres que ustedes creen. Daniel frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Adrián respondió. Tiene sentido si alguien cambió los embriones. Elena se quedó completamente inmóvil. ¿Qué has dicho? El médico palideció. Adrián continuó. Antes de nacer, tu hijo pudo haber sido concebido mediante un tratamiento de fertilidad. Elena negó lentamente con la cabeza. Nunca hice ningún tratamiento. Adrián la miró. Tú no. Entonces todos comprendieron que estaba hablando de alguien más. Valeria. La amante de Daniel. La mujer que había permanecido en silencio desde el principio. Elena giró lentamente hacia ella. Valeria. Valeria estaba llorando. Yo no quería que esto ocurriera. Daniel se acercó. ¿Qué hiciste? Valeria retrocedió. No fue decisión mía. ¿Qué hiciste? Valeria levantó las manos. Solo seguí las instrucciones. ¿De quién? Valeria miró hacia la puerta. Y justo entonces apareció otra persona. Una mujer mayor. Elegante. Con un bastón en la mano. Daniel perdió el color del rostro. Mamá. Elena se quedó sin palabras. La mujer que todos creían muerta. Acababa de entrar al hospital. Y detrás de ella llevaba una carpeta con el nombre de Elena. Daniel permaneció inmóvil al ver a su madre entrar en el pasillo. Mamá, tú estás viva. La mujer sostuvo su bastón con fuerza. Sí, hijo. Y ya no podía seguir escondiéndome. Elena la miró confundida. ¿Por qué todos me han estado mintiendo? La mujer respiró profundamente. Porque hace años cometí un error terrible. Y ese error terminó afectando tu vida. Abrió la carpeta. Dentro estaban documentos de una antigua clínica de fertilidad. Cuando descubrimos que Elena estaba embarazada, alguien intentó manipular los registros médicos. Daniel miró a Valeria. ¿Tú? Valeria comenzó a llorar. Yo solo recibí dinero para entregar unos documentos. Nunca imaginé que llegarían tan lejos. La madre de Daniel negó con la cabeza. Ella no fue quien comenzó todo. Miró a su hijo. Fui yo. Daniel retrocedió.
¿Por qué? Porque quería proteger el apellido Vargas. Tu padre había cometido negocios ilegales con la familia Montes. Cuando todo salió mal, intentamos ocultarlo. Adrián apretó los puños. Mi padre perdió todo por ustedes. Lo sé. La mujer bajó la mirada. Y durante años cargué con esa culpa. El médico revisó nuevamente las pruebas. Finalmente llegó el resultado definitivo. Ya tenemos la confirmación. Todos guardaron silencio. El médico miró a Elena. El bebé es biológicamente suyo. Elena cerró los ojos con alivio. Después miró a Daniel. ¿Y él? El médico negó lentamente. El señor Vargas no es el padre. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces, ¿quién? El médico miró a Adrián. La prueba genética confirma que el padre biológico pertenece a la familia Montes. Sin embargo, debemos identificarlo mediante una prueba adicional. Adrián respiró profundamente. No hace falta. Todos lo miraron. Yo conozco la respuesta. Sacó un documento. Mi hermano menor desapareció hace años. Antes de morir, dejó material genético registrado. La prueba demuestra que el bebé es su hijo. Elena quedó paralizada. Entonces, tu hijo es el nieto de mi familia, respondió Adrián. Pero eso no significa que tengas que entregárnoslo. Elena abrazó al bebé con fuerza. Nadie va a separarme de él. Adrián sonrió. Nunca quise eso. Daniel bajó la cabeza. Por primera vez entendió la magnitud de todo lo que había hecho. Había llevado a Valeria al hospital. Había humillado a Elena. Había intentado obligarla a divorciarse mientras daba a luz. Había pensado que el dinero podía resolverlo todo. Pero ahora estaba completamente solo. Se acercó a Elena. Lo siento. Ella lo miró. Yo también lo siento. Daniel levantó los ojos. ¿Por qué? Porque durante 8 años creí que eras el hombre que amaba. Hoy entiendo que amaba una versión de ti que nunca existió. Daniel comenzó a llorar. ¿No hay ninguna posibilidad? Elena negó suavemente. No. Sacó los papeles del divorcio de la carpeta. Los colocó frente a él. Ahora sí voy a firmar. Daniel miró su firma. Esta vez no hubo amenazas. No hubo manipulación. Solo silencio. Elena firmó. Y mientras Daniel abandonaba el hospital, ella tomó a su hijo entre los brazos. Nunca permitiré que alguien vuelva a decidir cuánto valgo. Adrián permaneció a cierta distancia. Tu hijo tendrá una familia. Elena lo miró. ¿Y tú? Adrián sonrió. Yo solo quiero reparar lo que mi familia perdió. Meses después, Elena comenzó una nueva vida. Se mudó a una casa tranquila junto al mar y abrió una pequeña empresa con el dinero que había recuperado de las cuentas que habían intentado robarle. Daniel perdió su puesto después de que las investigaciones revelaran las transferencias ilegales. Valeria confesó todo ante las autoridades y decidió colaborar para reparar el daño. Y la madre de Daniel entregó finalmente todos los documentos que había ocultado durante décadas. Pero la mayor sorpresa llegó un año después. Elena estaba sentada en el jardín con su hijo cuando recibió una llamada. Era Adrián. ¿Estás ocupada? Ella sonrió. Estoy con mi hijo. Entonces tengo buenas noticias. ¿Qué noticias? Encontramos la última carta de mi hermano. Elena guardó silencio. ¿Qué decía? Adrián respondió. Que si algún día su hijo nacía, esperaba que creciera junto a una mujer fuerte, honesta y capaz de enseñarle que el amor no significa soportarlo todo. Elena miró a su pequeño. Una lágrima cayó sobre su mejilla. Entonces cumpliremos su deseo. Adrián sonrió. ¿Podemos formar parte de su vida? Elena miró a su hijo. Después levantó los ojos hacia el horizonte. Sí. Porque aquella historia no terminó con un divorcio. Terminó con una mujer recuperando su dignidad,
Un niño descubriendo sus raíces y una familia aprendiendo que ningún secreto puede permanecer oculto para siempre. Y Elena comprendió algo que jamás olvidaría. A veces la peor traición puede abrir la puerta hacia la vida que realmente merecemos. Y mientras abrazaba a su hijo, sonrió. Esta vez, no porque todo hubiera sido perfecto, sino porque después de haberlo perdido todo, finalmente había encontrado su verdadera familia.